Bueno, ya empecé a grabar. Hoy vamos a empezar a ver, bueno, los diseños de investigación cualitativa. Ya iba a hacerlo en una clase, pero de repente me di cuenta que tenía como 40 diapositivas, así que creo que vamos a tener que dividirlo en dos, ¿ya? Los diseños de investigación cualitativa no son como los cuantitativos, si bien hay pasos a seguir, ¿cierto? Que sea cualitativo y sea flexible no significa que no tiene un método, ¿ya? Solo significa que los pasos a seguir son distintos y que es más flexible, o sea, en el sentido que yo puedo retroceder, puedo cambiar y puedo modificar. Pero aún así, cada uno de los diseños de investigación que vamos a ver ahora ya tienen esa particularidad, o sea, tienen, además de ser flexibles, tienen pasos a seguir y cada uno de estos diseños busca algo distinto. Al igual que como los cuantitativos, cada uno tiene quiere llegar, por ejemplo, pasa de lo descriptivo, lo analítico, tiene distintos objetivos cada uno de los diseños. Lo mismo pasa con los cualitativos. ¿Ya? Hay unos que buscan interpretar la realidad, otros que quieren construir situaciones, perdón, entender cómo funciona quizás un grupo de personas, sus interacciones. Hay otros que les Profe, interesa más ver el tema narrativo, ¿ya? Y para, bueno, la próxima clase vamos a terminar con esto y quizás vamos a ver un poco también sobre las técnicas de recolección de información, ya que son muy distintas a las cuantitativas. Entonces, vamos a empezar y vamos a ir hablando, no sé cuántos métodos vamos a alcanzar a pasar hoy, yo creo que 3 quizás, porque puse 6, son muchos más, pero puse 6. Quizás algunos ya lo conocen, lo han visto en otra asignatura, no lo sé. Quizás lo han visto en los papers que leen, que la mayoría usan metodología cualitativa. Entonces vamos a ir viendo, pero antes de empezar con los eh, métodos de investigación, hay algo que quiero reforzar. Ya en la clase pasada les dije cuáles eran las características de que se diferenciaba la metodología cualitativa de la cuantitativa. Y hay dos cosas muy importantes que se llaman la perspectiva EMIC o ETIC y la reflexividad, que son conceptos importantes que quiero profundizar para que veamos. ¿Ya? Cuando se hace investigación cualitativa, existen dos perspectivas para hacerla. ¿Ya? Puede ser, o sea, ambas son objetivas y científicas. Utilizando estas perspectivas se describen los pensamientos y las conductas de los sujetos estudiados, que al final ese es el objetivo de la metodología cualitativa. ¿Ya? Esto está más enfocado a la etnografía, que es un diseño de investigación, pero creo que calza también para la metodología cualitativa en general. Estas dos perspectivas se llaman EMIC y ETIC. ¿Ya? EMIC significa que cuando yo hago la investigación, lo que estoy investigando lo considero desde la perspectiva de los propios participantes, donde estos utilizan conceptos y distinciones que son significativos para ellos. O sea, ellos le ponen nombre a lo que yo estoy investigando. Por ejemplo, ¿qué es EMIC? Es una descripción del mundo que es aceptada como real, significativa o apropiada, o que es apropiada por los investigados, o sea, las personas que yo voy a investigar. Es como ellos entienden el mundo, con sus palabras. Ya me importa como ellos crean categorías, como ellos se relacionan entre ellos, pero desde su punto de vista. En cambio, el ETIC es desde la perspectiva de los observadores, o sea, ustedes como investigadores e investigadoras, donde los observadores utilizan conceptos y distinciones que son significativas para los observadores. ¿Qué significa esto? Yo tengo una teoría y clasificaciones, observo a las personas, ya, o hago entrevistas o qué sé yo, y la forma de analizar los datos yo lo hago desde la perspectiva mía, con mi marco teórico para realizar el análisis, ya, no desde cómo ellos entienden las cosas. Yo creo las categorías en base a su discurso, pero no utilizo las categorías que ellos tienen. Es la capacidad de generar teorías científicas sobre las causas de las diferencias y semejanzas socioculturales. ¿Ya? Estas perspectivas tienen harto que ver con, como les decía, la etnografía, ¿ya? Y la etnografía nace desde la antropología, entonces por eso habla de sociocultural. La La perspectiva ética utiliza categorías teóricas para explicar los conceptos y distinciones que pueden ser poco familiares, inadecuadas o faltos de sentido para los investigadores.
a veces cuando van a hacer una investigación, las personas hablan de cosas, ellos las ven de cierto punto de vista, pero ustedes los pueden considerar como que tiene otro nombre, porque hay una perspectiva que habla de eso y le pone otro nombre. Eso sería ETIC. En cambio, EMIC, esa misma información, yo la tomo y le pongo el nombre que ellos mismos le dieron de lo que están hablando. Si hablan, por ejemplo, de, no sé, de una ruptura amorosa, ¿ya? O de sufrimiento porque se murió un familiar por una enfermedad, la perspectiva EMIC le pondría quizás corazón roto al nombre, pero ETIC quizás le pondría un concepto más científico, como por ejemplo le pondría sufrimiento o depresión, ¿ya? Depende de, son las perspectivas si los conceptos o la forma de ver el mundo se aplica desde la perspectiva de los participantes o desde las que están haciendo la investigación. El otro concepto que les quería mostrar es uno que se llama reflexividad, que como les decía también nace de la etnografía, pero creo que se aplica para muchos de los diseños que vamos a ver. La reflexividad es el proceso de interacción, diferenciación y reciprocidad entre la reflexividad del sujeto cognoscente, sentido común, teoría, modelos explicativos, y la de los actores, sujetos, objetos de investigación. ¿Qué significa eso? Significa que cuando un investigador o investigadora describe e informa sobre una realidad, o sea, cuando hace una investigación, también la construye y la define. Les puede parecer un poco extraño porque siempre tenemos este pensamiento que las investigaciones tienen que ser objetivas, pero en la realidad, cuando yo voy a hacer una investigación, yo también estoy influyendo en lo que estoy investigando, ¿ya? Porque de cierta manera a interrumpir su manera, a ser disruptivo en su vida, ¿ya? La reflexividad es una relación entre lo que el investigador o la investigadora comprende y la manera en la que expresa lo que comprende. Entonces, hay tres tipos de reflexividad. O sea, tres reflexividades distintas. Que no significa, a ver, ¿qué significa reflexividad? Significa que hay que ser consciente de estas cosas, ¿ya? Que no es algo que uno se pueda controlar en una investigación cualitativa, ¿ya? Pero es algo de lo que hay que ser consciente al realizar una investigación. La primera es la reflexividad del investigador en tanto que miembro de una sociedad o cultura. ¿Qué significa eso? Significa que cuando ustedes van a investigar, tienen que ser conscientes de sí mismos, ¿ya? Tienen que ser conscientes de su condicionamiento, tienen que ser condicionamientos sociales, ¿ya? Tienen que ser conscientes de su condicionamiento político, su condicionamiento de género, la edad que tienen, si pertenecen a alguna etnia, de qué clase social son, cuando se van a relacionar con las personas estudiadas. ¿Por qué? Porque las personas que somos hace que nosotros tengamos cierta visión del mundo o ciertos sesgos, ¿ya? Porque tenemos creencias. Y esas creencias a veces sin darnos cuenta nos hacen ver las cosas de cierta manera. Y tenemos que ser conscientes que quizás yo voy a interpretar cierto fenómeno de cierta forma por quién yo soy, ¿ya? Yo sí o sí, la metodología cualitativa dice que sí o sí, yo voy a influir en lo que estoy investigando. Entonces, tengo que ser consciente de hasta qué punto estoy influyendo. A veces el menor comentario que yo pueda hacer a un entrevistado, por ejemplo, o si estoy haciendo observación participante, alguna cosa que yo haga, va a generar una modificación, un cambio en las personas que yo estoy investigando. ¿Qué más? Las reflexividades de la población de estudio. Esto es lo que yo voy a estudiar como investigador o investigadora. Eso es lo que me importa investigar. ¿Ya? Es lo que estudia él o la investigadora y está la vida cotidiana de la población. Es lo que los investigadores desean captar y percibir. En general, esto es, como les decía, está enfocado en la etnografía, pero también la metodología cualitativa le interesa la vida cotidiana de las personas y le interesa la percepción del mundo de las personas, cómo construyen su propia realidad. Y la tercera reflexividad es la reflexividad del investigador, en tanto que investigador con su perspectiva teórica, sus interlocutores académicos. ¿Qué significa? Cuando yo voy a hacer una investigación, tengo que considerar que cuando me voy a acercar a lo que estoy estudiando, ¿cierto? Lo hago desde una mirada científica, ¿ya? Yo no voy como, yo voy a hacer una investigación, voy como científico o científica a hacer esta investigación y a recolectar la información, ¿ya? Por lo que la manera en que yo voy a observar a las personas no es igual, no es siempre igual. Ya, por ejemplo, ahora vamos a ver que hay diseños de investigación y dependiendo del diseño que yo utilice, voy a intentar comprender distintas cosas de lo que estoy observando, los relatos que me dan, las cosas que estoy investigando.
Entonces depende de la perspectiva teórica que yo utilice, es lo que yo voy a estar buscando, investigando, y eso también va a influir en la forma en que recolecto la información y que desarrollo la investigación. No sé si les queda una duda con eso, esos dos conceptos. No sé si los habían escuchado. Ok, bueno, voy a seguir si nadie me dice nada. Ya, diseños de investigación cualitativa. Como les decía, incorporé 6 solamente. Hay muchos y cada uno de los que incorporé tiene muchas variantes, pero vamos a enfocarnos en los 6 que son como los más importantes y los más conocidos. Ya, como les decía, me gustaría pasarlos todos, pero no creo que alcancemos. Ya, son hartas diapositivas, la verdad, de repente me di cuenta que tenía una cuestión gigante, entonces vamos a alcanzar a ver los que podamos, y la próxima clase termino con esto y vemos el tema de la próxima clase, que no es tan largo. La otra semana vamos a ver, vamos a seguir con el tema de la muestra. Y la muestra en metodología cualitativa no es un proceso tan largo ni tan complejo como el de la metodología cuantitativa. Es más difícil poder ingresar a algún lugar, a un campo, a algún lugar para recolectar la información, pero al momento de elegir a las personas y los pasos para seleccionar a las personas no es tan difícil de explicar como en lo cuantitativo. Así que eso vamos a ver la próxima clase. Ya, entonces, empecemos. Como les decía, hay 6 tipos de diseño de investigación cualitativa: la teoría fundamentada, los diseños etnográficos o etnografía, los diseños fenomenológicos, la investigación-acción, los diseños narrativos y la investigación clínica cualitativa. Lo que vamos a hacer es que los primeros 5 se los voy a mostrar, y al final vamos a hablar sobre la investigación clínica cualitativa. Está más redactada. La investigación clínica cualitativa, que habla sobre, incorpora todo lo otro, ¿ya? Es como para explicar más que nada de qué manera se puede incorporar la mirada cualitativa en la investigación clínica, que es todo lo que vimos en los diseños cuantitativos. Entonces, la teoría fundamentada, grounded theory, se le dice también, ese es su nombre en inglés, ¿ya? ¿Qué es? Es un conjunto de pautas analíticas flexibles que permiten a los investigadores concentrar su recolección de datos y elaborar teorías inductivas de alcance medio a través de sucesivos niveles de análisis de datos y de desarrollo conceptual. Ya. En otras palabras, la teoría fundamentada busca generar una teoría sobre un fenómeno, proceso, acción o interacciones en un contexto concreto desde la perspectiva de los participantes. La metodología cualitativa siempre busca la perspectiva de los participantes, la perspectiva de las personas. ¿Ya? La teoría fundamentada es un diseño de investigación, ¿ya? También se le dice paradigma de investigación, en que se busca generar una teoría. Ese es su objetivo, generar una teoría sobre lo que se está estudiando. ¿Ya? Por eso dice que busca desarrollar teoría basada en datos empíricos, enfocándose en áreas específicas. ¿Ya? No porque dice en lo primero que les leí que quiere elaborar teorías inductivas de alcance medio, porque no busca generar grandes teorías que expliquen toda la sociedad, sino que busca generar teorías cualitativas que expliquen ciertos patrones, ciertas conductas, ciertas interacciones entre las personas. ¿Ya? Inductivo porque va desde la información, y desde la información crea las teorías. ¿Ya? Les voy a pedir que, por favor, si dejan de escucharme. Creo que sí. Perdón. Profe, disculpe, se le escucha súper cortado. Sí, es que, ¿saben que me cambié de internet porque el que tenía era malo y parece que este es peor? ¿Qué fue lo último que escucharon? Porque si no voy a conectarme con el celular nomás. ¿Me pueden decir qué fue lo último que se escuchó? De los datos empíricos, enfocándose en áreas específicas. ¿Cómo? Perdón, no escucho bien. En el segundo punto. Ya. Miren, denme un segundo. Voy a intentar conectarme de mi celular, que creo que funciona mejor. Ya, vuelvo en 2 minutos. Denme un segundo, no se vayan. ¿Estoy?
¿Me escuchan o no? ¿O me fui? ¿Me perdí? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Ah, ya. Sí, Ya, gracias. Ya, a ver, ojalá ahora no se corte tanto. ¿Qué más? Creo que voy a tener que volver a mi internet anterior. Ya. Como les decía, les estaba explicando que la teoría fundamentada, lo que más le importa es generar una teoría respecto a la información que recolecta. Ese es su objetivo. ¿Ya? Su objetivo es recolectar información empírica, es la información que yo recolecto al momento de hacer una investigación. ¿Ya? Son los datos que yo recolecto, esos son los datos empíricos. Empíricos se refiere que son datos que yo saco de la realidad, ¿ya? No son ideas, no. La empírico es lo diferente, es lo opuesto a la idea, es la realidad, ¿ya? Y lo que le estaba explicando era que cuando dice que hace teorías inductivas de alcance medio, que eso es lo que dice en el primer párrafo, eso significa que sea inductivo, si deberían recordarlo, que sea inductivo significa que sale de los datos y de los datos se crean las teorías. No parto de la teoría de los datos, sino que de la teoría, perdón, hacia los datos, sino desde los datos hacia la teoría. Y de alcance medio es porque son teorías que no intentan explicar y no intentan decir que lo que recolectaron en la investigación se aplica para todo el mundo, no es general, no es una gran teoría que explica a todo el mundo cómo funciona la sociedad, ¿ya? O cómo funciona algún fenómeno en específico, sino que explica a nivel medio, ¿ya? No es micro en el sentido que no intenta explicar algo entre grupos pequeños, pero es medio porque está ahí en la mitad. Son teorías que explican ciertas situaciones o ciertos patrones que se pueden ir dando a partir de esta realización de recolección de información. ¿Qué tiene o sea, a ver, otra de sus características es que alienta a los investigadores a mantenerse cerca de los mundos que estudian, ¿ya? Y elaborar un conjunto integrado de conceptos teóricos a partir de sus materiales empíricos. ¿Qué significa esto? Que no solo les gusta crear una teoría, sino que también lo que le interesa es revelar relaciones de procesos. O sea, yo realizo una investigación de teoría fundamentada, entrevisto a muchas personas, genero una teoría y además veo cómo se relacionan los procesos dentro de esa teoría. Ya lo van a entender mejor cuando les explique cómo funciona. ¿Ya? Y la teoría fundamentada implica desarrollar ideas que son cada vez más abstractas acerca de los significados, las acciones y los mundos de los participantes de la investigación y buscar datos específicos para completar, refinar y controlar las categorías conceptuales emergentes. ¿Qué es eso? Se lo voy a explicar enseguida. Entonces, estudia procesos, acciones o interacciones entre individuos. Eso es lo que estudia la teoría fundamentada. ¿Cuándo utilizo la teoría fundamentada? Cuando no se dispone de teorías o las teorías que existen son inadecuadas para el contexto, tiempo, casos, muestras, circunstancias, etcétera, de lo que yo estoy estudiando. Ya, ¿cómo se hace? ¿Cuál es una de las características principales de la teoría fundamentada? Que tiene un método, ¿ya? Que recolectan información y hacen el análisis al mismo tiempo, el análisis de los datos. Entonces yo hago una entrevista y la empiezo a analizar enseguida. No espero a tener 10 entrevistas para hacer mi análisis después. La recolección y el análisis de los datos se hacen en el mismo momento. Ya no es un proceso sucesivo. Y se va haciendo a lo largo de todo el proceso de investigación. Y eso significa que cada cierto tiempo yo puedo ir, dependiendo de la información que voy recolectando, puedo ir cambiando algunas de las categorías, de las definiciones, de las teorías que había ido incorporando, que había ido elaborando. ¿Ya? Y su rasgo principal es que los datos se categorizan con codificación abierta. ¿Qué es la codificación abierta? Ya. Piensen que ustedes hacen una investigación y quieren entrevistar, por ejemplo, a las mamás de alguno de sus pacientes para hacer una investigación sobre la percepción que tienen ellas sobre la mejora en la calidad de vida de sus hijos por la terapia que ustedes están realizando. Ya, entonces ustedes recolectan información, hacen las preguntas, recolectan información y cuando tienen eso,
es puro texto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo que el texto se relacione? Lo primero que tengo que hacer es hacer una codificación. Lo mismo que hacía en metodología cuantitativa, que yo le ponía números a las alternativas, ¿cierto? Las alternativas se transformaban en un número. En la metodología cualitativa, los textos también se codifican, pero de otra manera. ¿Cómo se hace? La codificación cualitativa, lo que yo hago, es que yo tomo textos sobre temas similares y le voy poniendo codificaciones. Por ejemplo, tristeza, sufrimiento, pérdida, ¿ya? ¿Qué es una codificación abierta? Que yo pongo, voy viendo los temas, pero le pongo el nombre en general. Por ejemplo, una codificación abierta podría ser... ella, no sé, la señora dice, yo estoy muy triste porque no tengo apoyo en la casa, entonces se me hace muy difícil llevar al hijo a las terapias. Eso me dice la persona, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería una codificación abierta? Ya le pongo un nombre a la codificación, ya, tristeza por falta de apoyo. Entonces después voy y busco otra persona y me dice algo similar, pero yo le pongo otro nombre al otro código, le pongo falta de energía por falta de apoyo. Entonces, eso se refiere que es una codificación abierta. ¿Qué pasa? Yo creo estos códigos y después los voy organizando y creo distintas categorías más grandes. Piensen que es un mapa conceptual, que es como un mapa conceptual, ¿ya? Toda la codificación generalmente piénsenlo como un mapa conceptual de conceptos. Entonces yo analizo los textos y creo conceptos, creo categorías, ¿ya? Y cada categoría tiene un código que sería ponerle un nombre. Sé que diciéndoselo así es un poco abstracto, ¿ya? Cuando yo se los explico estoy pensando las cosas que yo he hecho, entonces por eso para mí tiene sentido. Entonces, pero intenten pensarlo quizás en un texto, es como analizar, piensen que cuando hacen una investigación y recolectan datos, ya sea de observación o de entrevista, esos datos que ustedes tienen no están procesados, y la codificación es una forma de procesar los datos cualitativos. Y entonces lo primero que hago es que hago esta codificación abierta que yo les estoy diciendo, ¿cierto? Y después busco todos los temas que son parecidos, ¿ya? Todos los que hablan sobre el poco apoyo en el hogar, respecto a los cuidados de los hijos. ¿Ya? Entonces yo creo categorías más grandes. Todos estos códigos abiertos los creo una categoría más grande que se llama falta de apoyo. ¿Ya? Y después de que tengo esa categoría grande, la voy relacionando con otros códigos que yo creé, otras categorías que yo creé. Entonces, por ejemplo, puedo tener falta de apoyo, en otro lado tengo cantidad de trabajo realizado en el hogar, no sé, por ejemplo, y lo voy relacionando. El relacionar distintas categorías se llama codificación axial, y es otro proceso que se hace. Entonces, primero tengo mi código en general, después relaciono, si se fijan, aquí ya no es tan flexible, no es tan poco estructurada la metodología cualitativa, ¿ya? Porque hay procesos para hacer el análisis. Lo que es flexible es el momento de que yo puedo volver y cambiar mi diseño de investigación, yo puedo cambiar mi problema de investigación, pero al momento de hacer el análisis tengo que ser muy metódico. Ya, entonces, como veíamos, hacíamos código, después creábamos categorías con esos códigos, las interrelacionábamos con otras categorías, ese proceso se llama codificación axial, ¿ya? Y ese proceso voy creando una teoría. Cuando aquí dice que representa una teoría emergente, eso significa que cuando yo interrelaciono distintas categorías, la teoría va emergiendo del texto, de la información que yo recolecté. Y así voy explicando el proceso o el fenómeno que estoy estudiando, y eso se llama codificación selectiva, ¿ya? Cuando yo creo esta teoría, hay algo que se llama codificación selectiva. Un poco enredado, ¿cierto? Pero aquí se los voy a explicar mejor. Ya, la teoría fundamentada tiene diversos diseños. A ver, toda la teoría fundamentada, independiente del orden en el que se haga, siempre hay codificación abierta, axial y selectiva. Entonces, el diseño sistemático es un diseño de teoría fundamentada que es el más estructurado, ¿ya? ¿Por qué se llama sistemático? Porque se hace un proceso que es constante y que siempre sigue los mismos pasos. Entonces, ¿qué hago? Primero recolecto los datos, ¿cierto? Después hago esta codificación abierta que yo les decía, que creo categorías de forma
abierta, nacen de los datos, ¿cierto? Y si se fija, las flechas van para los dos lados. ¿Qué significa eso? Que ambos puedo retroceder en cualquier momento. Entonces después, lo que les explicaba, la codificación axial, donde relaciono las categorías, después se hace la codificación selectiva, creo una categoría central, que es la base de mi teoría, ¿cierto? Y después con eso voy a la visualización de la teoría y genero la teoría que saqué de mi investigación, ¿ya? Ese es el diseño sistemático de la teoría fundamentada. Ustedes dicen, ya, sí, la idea es que yo voy recolectando información y hago análisis, entonces, ¿cuándo paro de hacer entrevista? ¿Cuándo dejo de buscar, recolectar información? ¿Cuándo dejo de hacer el análisis? Eso es algo que se llama saturación teórica, ¿ya? Saturación de los datos. Eso lo vamos a ver también en la parte de la otra semana cuando hablemos de la muestra. Pero para que sepan, en la metodología cualitativa, y particularmente la teoría fundamentada, y en otra que vamos a ver más adelante, la fenomenología, yo recolecto información hasta que las personas del el lugar, en el contexto donde yo estoy haciendo mi investigación, ya no me entregan información nueva. ¿Ya? Yo no encuentro algo nuevo que puedo incorporar para crear mi teoría. Ese era el diseño sistemático, el diseño emergente. Aquí la teoría surge de los datos, no de categorías prefijadas. Las categorías son emergentes. Si bien aquí en el diseño sistemático creamos, bueno, categoría, codificación abierta y codificación axial, lo que dice el diseño emergente es que no voy a hacer esta relación entre las categorías, ¿ya? Porque yo la estoy haciendo desde mi punto de vista. Yo quiero que esas relaciones emerjan solas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen aquí? Primero, la codificación abierta que ya les expliqué, aquí salen categorías y se conectan entre sí para producir teoría. Pero no es como acá que yo hago una codificación selectiva y después visualizo la teoría. Tampoco está la codificación axial. Ya, lo que yo hago es que yo conecto entre las categorías de las que yo hice la codificación abierta y esas son las que yo conecto entre sí. Me salté los pasos que vimos acá de codificación axial y codificación selectiva. Yo pasé desde la codificación abierta y de ahí empecé a producir teoría. Entonces, el investigador explica la teoría y las relaciones entre las categorías. ¿Ya? No tengo estas, no es como, es distinto. Ya no hago unas relaciones como esta acá, que las relaciones de la codificación axial, donde relaciono las categorías. ¿Ya? La teoría proviene de los datos en sí y no está ubicada en clases de categoría. Entonces ellos dicen que los diseños sistemáticos usan demasiado cuadro, ya demasiada interrelación, etcétera, es demasiado estructurado. El diseño emergente dice que dejemos que hable los datos, ¿ya? Esa es la mayor diferencia. Dejemos que hable los datos, la codificación va a ser abierta y desde ahí voy a empezar a hacer la teoría enseguida. No voy a hacer todo este proceso de hacer la relación y crear una categoría principal, no. Lo voy a hacer directamente desde las codificaciones abiertas, desde los mismos datos. Ahora, el otro diseño de teoría fundamentada es uno que se llama constructivista. ¿Qué tiene este diseño? Busca ante todo enfocarse en los significados provistos por los participantes del estudio. Aquí, a ver, hasta antes de... Aquí habíamos estado hablando de la teoría principalmente, ¿cierto? A partir de, independiente si sea sistemático o emergente, yo estoy creando categorías sobre la información que me entregan las personas, ¿cierto? Pero el diseño constructivista dice, a nosotros nos importa más cómo las personas entienden su realidad, ¿ya? No tanto... Sí, vamos a crear teoría, pero se interesa más por considerar las visiones, creencias, valores, sentimientos e ideologías de las personas. ¿Ya? No tanto como, por ejemplo, pensando en las situaciones, la forma en que se comportan ante situaciones, sino que aquí les importa más los sentimientos, si se fijan, las visiones, las creencias, los valores, es distinto. ¿Ya? El otro, claro, los otros diseños les interesa la interpretación de la realidad, pero quizás no tanto las creencias, los valores o qué opinan las personas de las experiencias que vivieron, ¿ya? ¿Cuál es su visión de lo que vivieron? Su opinión, por decirlo de cierta forma. Entonces, aquí también, ellos también critican las herramientas como los diagramas, mapas y términos complejos, porque cuando vamos a crear teoría, ¿ya? Aquí en los dos diseños que vimos antes,
le poníamos nombre, creábamos categoría, a pesar de que una era un poco más estructurada que la otra al momento de crear categoría, pero nosotros les poníamos el nombre a las categorías. El diseño constructivista dice que el investigador debe permanecer muy cerca de las expresiones vivas de los individuos y los resultados deben presentarse por medio de narraciones. No tengo que hacer un diagrama donde explico la teoría que cree, sino que a partir de citas textuales de lo que dijeron las personas. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y también, ¿a qué se refiere cuando aquí la codificación que se hace en diseño constructivista es distinto? Se hace un tipo de codificación que se llama codificación in vivo. ¿Qué significa eso? El nombre de la categoría es una parte de la cita. Eso es la codificación en vivo. In vivo se llama en realidad. ¿Ya? Entonces, si uno, como les había dicho, ya quizá la codificación se llama falta de apoyo de la familia, falta de apoyo, ya esa es mi codificación. El otro, la codificación en vivo sería mi esposo no me apoya, por ejemplo. Esa sería la codificación. Es distinto. Aquí el constructivista le importa el discurso de la persona, sus visiones, creencias, valores, pensamientos sobre un fenómeno en particular. ¿Ya? Es sobre lo que están estudiando. Es un poco enredado, es súper, súper, súper distinto a lo cuantitativo. Paula me escribe y dice que se le recuerda a los hashtags que se usan en redes sociales, donde se ponen diferentes hashtags y después se va filtrando la búsqueda de lo que se interesa. Sí, así mismo. Hay un programa que se llama Atlas T y hay otro, se llama En Vivo, si no me equivoco, que son programas para análisis de texto y uno, claro, crea categorías y son como hashtags. Después yo busco a la categoría y me da todas las citas que yo etiqueté con esa categoría. Y así voy procesando el texto. Bien, Paula, es esa misma la lógica. Súper bien. Les voy a mostrar una imagen. A ver, ojalá se vea nomás. Esto es teoría fundamentada. Ya. A ver si puedo compartirles esto. Vamos a ver. ¿Se ve que hay una foto? Sí, profe. Ya. Ahora. Aquí está eso. Nunca tanto. Ya. Entonces, esto es ¿cómo se hace el proceso de la teoría fundamentada? ¿Ya? Lo que está ahí en un círculo es el diseño sistemático, pero considerando los otros dos diseños, ya se los voy a explicar un poquito, que tengo el libro acá, la voy a leer. Entonces, ¿qué hago primero? Cuando voy a hacer teoría fundamental, sí. ¿Se cortó una parte o no? ¿No estoy mal? Ah, no, acá está, ya. Lo primero, obviamente, planteo un problema de investigación, ¿ya? Obviamente, el problema de investigación tiene que ser general, ¿cierto? Como hablamos, etc. Después, elijo una perspectiva teórica, reviso el planteamiento del problema, por si hay algo que modificar después de que busque información. Inmersión en el contexto, o sea, el campo. ¿Qué significa eso? El campo, no se olviden que el campo de la investigación cualitativa es donde yo realizo la investigación, ¿ya? Entonces, voy al lugar, por ejemplo, un hospital, ya, voy al hospital, veo qué tal, si me puedo conseguir información, y selecciono una muestra inicial. Elaboro después de eso los instrumentos para recolectar los datos. Vamos por acá, recolecto los datos, no sé si esto tiene, no sé si tengo el lápiz, bueno, recolecto los datos, perdón, ya, y vamos a la recolección de los datos, ¿cierto? Y después, como les decía, ¿qué tengo cuando recolecto los datos? Primero tengo un archivo de audio, ¿ya? Perdón, del archivo de audio lo transcribo. ¿Qué significa eso? Pasar a texto todo lo que me dijeron, que eso es muy complicado, y es muy, no sé si complicado, pero es muy largo de hacer. Generalmente las personas que hacen investigación cualitativa le pagan a personas para que hagan eso, porque toma muchísimo tiempo. Ya, una persona muy rápida se puede demorar 15 minutos en transcribir 5 minutos. Yo, que no soy muy rápida, soy un intermedio, me demoro como media hora en 10, no, como 20 minutos, 20 o 25 minutos en 5 minutos de audio. Es un proceso muy largo.
Entonces, después de que tengo mis datos transcritos, o sea, mi audio transformado en un texto, ¿cierto? Hago la codificación abierta. Agrupo las unidades o segmentos de significados de categorías, lo que les he explicado. O sea, después aquí está media cortada la flechita, pero me voy para acá. Cuando estoy acá en la codificación, como esto significa que sea flexible, ya cuando hago mi codificación me pregunto, ¿se requieren más datos para entender lo que estoy estudiando? Si digo que sí, los recolecto hasta la saturación, que es lo que les explicaba, que es cuando ya no necesito más información para responder mi pregunta de investigación y lograr entendimiento. Y si no, sigo en mi camino y voy a hacer mi reporte y analizar mis datos, ¿ya? Entonces, después, sigamos acá. No sé, espero que se vea la manito. No sé la verdad. ¿Se ve la manito una que se está moviendo? Sí. Ya, gracias. Gracias, Matías. Ya, entonces voy aquí. La definición inicial de categorías, sus dimensiones y características, en términos de los participantes, extraídas de sus segmentos o comentarios, y asignación de sus códigos, que son nombres o etiquetas, que eso es como lo que decía Paula, parecido a los hashtags. Le pongo a cada una de son citas. Las citas yo las clasifico a través de estos códigos. Y que le pongo un nombre o una etiqueta. Entonces después si yo quiero, por ejemplo, buscar todas las citas que sean de, no sé, que hablen sobre el trabajo de la mamá, me van a salir todas las que hablan del trabajo, porque yo le puse a cada una de las cosas que me dijo, fui poniendo etiquetas y códigos. Después, ilustrar las categorías, elegir unidades o segmentos que las representen. ¿Ya? De todo lo que me dijeron, que es lo más representativo. Después, agrupar las categorías en temas mayores y relacionar las categorías y temas. Ya bueno, codificación axial, después, y relacionar categorías y descubrir patrones generales. Ya, después, aquí se divide en dos, ya, el verdecito, cuando digo descubrir patrones generales, estos son los dos primeros diseños es el emergente, perdón, los dos últimos, y el constructivista. Entonces, después para el sistemático, reviso unidades, categorías, ejemplos y procesos, interpreto, valido las categorías, desarrollo la teoría, explicaciones y narrativa. Ya, codificación selectiva, que era la otra parte, que no hacen los otros. Entonces, establecer condiciones causales, determinar estrategias, proponer condiciones contextuales e intervinientes. Hago un análisis más profundo. Entonces, identifica la categoría central, la más importante por frecuencia de mención, mayor número de vínculos con otras categorías, significado, importancia para el planteamiento y genera las consecuencias. ¿Ya? Entonces, si no hago diseño sistemático, aquí el verdecito me sigo al otro verde, validar la teoría con los participantes y revisar con otros investigadores. No es que yo vaya con otros investigadores a darle mi paper y que lo lean, sino que busco información, ¿ya? Elaboro un reporte final, teoría, hipótesis y narrativa. Una investigación, un paper. Ustedes han leído papers o una tesis, o etcétera, lo que sea que es el objetivo de la investigación, ¿cierto? ¿Por qué se está haciendo? Entonces, sigamos por el otro lado, el más largo, que es el de diseño sistemático. Organizo, después, entonces, tengo mi categoría central, ¿cierto? Que es la codificación selectiva. Organizo el modelo, visualizarlo e integrarlo al reporte. Ya estoy acá. ¿Se requieren más datos? Sí, seguir recolectando información, hacer todo de nuevo y no elaborar el reporte. Después validar la teoría con los participantes y revisar con otros investigadores, lo mismo que les comenté, y elaborar el reporte final. Ya. Ahora. Ya, ese es un diseño de metodología cualitativa. ¿Qué les pareció? Súper fácil, ¿cierto? Súper fácil hacer investigación cualitativa. Esta teoría es particularmente, bueno, este diseño de investigación quiere crear teoría, entonces, si se fijan, es súper enredado, ¿ya? Yo se lo expliqué y claro, yo les hablo de código, les digo sí, una entrevista, etcétera, y de ahí codifican y qué sé yo, pero ustedes yo creo que nunca lo han hecho, ¿sí? ¿Alguna vez han hecho entrevistas y analizado los datos? Yo creo que no, ¿cierto? No. ¿Sí? No. No. Entonces,
O muy básica, claro, puede ser también. Ya, entonces yo creo que cuando en algún momento yo creo que les voy a mostrar quizás la otra clase, o podríamos dejar, por ejemplo, el tema del muestreo, se los grabo aparte, y la otra clase les muestro un poco un trozo de entrevista, o cómo se hace un análisis quizá, o al menos una codificación. Ya, cuando yo hice mi tesis de pregrado, usé metodología cualitativa, no recuerdo cuál diseño usé, fue hace tantos años, pero lo que sí me acuerdo es que en esa época, yo por terca nomás no quise usar un programa, ¿ya? Entonces lo hice a mano. Y tenía como, no, ¿cuántas entrevistas hice? Tenía como 15 entrevistas, 3 o 4 focus group, que focus group se hacen entrevistas, no, eran entrevistas grupales, no eran focus group. Eran entrevistas entre que muchas personas hablaban al mismo tiempo. Entonces, claro, me demoré muchísimo. Con los programas es un poco más rápido de hacer, pero es complejo, es súper, súper, súper complejo. Entonces ahora pasemos al otro. Ustedes tuvieron antropología, si mal no me equivoco. ¿Hablaron sobre algo sobre la etnografía? Profe, Tenemos antropología. sí, ¿Ah? socioantropología. Ya, pero ¿hablaron de etnografía? No, es No. que es como socioantropología de la salud y como que no habla mucho de nada el profe y ya. Así que Ya, bueno. Entonces no tienen, ya, no han visto nada de etnografía. Ya, bueno. Los diseños etnográficos es un diseño que es 100% nace en la antropología, ¿ya? Ellos lo crearon, ya la teoría fundamentada, no sé quién la creó, la verdad, pero se usa, si bien ya, estos diseños lo usan todos, pero la etnografía es especial en su nacimiento porque, no sé, a ver, imagínense como típica época como cuando era estaban en época del imperialismo, imagínense a un típico gringo británico viviendo en una isla con la gente, con los indígenas de una isla, ¿ya? Y viviendo con ellos y analizando todo lo que hacían. No sé si se les viene a la mente alguna cosa. ¿Se imaginan una situación así? Bueno, eso es lo que hacían, así nació la etnografía. ¿Ya? Perdón, Carolina dice que es más sanitario que etnográfico. Oh, bárbara. Más sanitario que etnográfico. Ah, ya vale. Está más enfocado a como la salud, el enfoque de la... Ya vale. Ya sé a qué se refiere. Es más un ramo como de sociología de la salud, o entender las enfermedades desde una visión de las ciencias sociales. Como entender la enfermedad no solo como clínicamente, me imagino que ese es el enfoque. Ya. Ignacia, sí, no hay problema, Ignacia, me puedo quedar un poquito después de la clase. Ya, pero veamos la etnografía. Ya, Paula decía que ella sí se lo imagina, pero así como de, no sé si, así de extraño es como empezó la etnografía. Ya eran antropólogos, que una diferencia como básica, ya cuando la antropología nació como estudiando las civilizaciones preindustriales, ¿ya? Preindustrializadas, ¿ya? En cambio, por ejemplo, la sociología, que también hace este tipo de investigación, lo hace en sociedades que están de la industrialización en adelante. Entonces, la antropología lo que hacía en sus comienzos, ahora ya también estudia la actualidad, pero en sus comienzos empezó a hacer investigaciones con culturas ya que no habían sido industrializadas, que aún eran cazadores y recolectores, que tenían poco o nulo conocimiento de la agricultura, ¿cierto? No eran sociedades agrarias tampoco, entonces ellos querían ver cómo vivían otras sociedades, ¿ya? Y cómo eran otras culturas. Y la manera que se les ocurrió, ¿ya? De cómo hacer estas investigaciones era vivir con las personas y ver de qué forma ellos, era ver de qué forma
vivían y cómo se comparaba lo que ellos hacían, quizás comparándolo con nuestra sociedad, ¿ya? Explicar cómo vivían esas sociedades. Y para eso ellos pescaban sus cosas y se iban a vivir 1 año o 2 años a los lugares, ¿ya? También lo hacen en ciencia, hay una etnógrafa también que lo hace en ciencias naturales, que se llama Jane Goodall, si no me equivoco, que se fue a vivir no sé cuánto tiempo con chimpancés, creo, a alguna selva en algún lugar en el mundo. Entonces, es un método que analiza un grupo de individuos a través de la observación y descripción de lo que hacen, estudiando cómo se comportan, cómo interactúan entre sí. Es decir, el modo de vida de una unidad social concreta. ¿Qué significa esto? ¿Ya? La antropología literalmente, su nombre, o sea, perdón, la etnografía literalmente significa descripción de los pueblos. Etnos es pueblo y grafo yo escribo. ¿Ya? Entonces las personas que hacen etnografía describen en el mayor detalle que pueden una situación. ¿Ya? Entonces, como les decía, claro, antes, cuando nació en sus inicios, se utilizaba para poder comprender al otro distinto de mí, ¿ya? Ese era como el enfoque. Voy a ver otras culturas que yo no conozco y voy a analizarlas y ver qué tal, cómo viven, ¿ya? Cómo viven y bueno, después pueden hacer otros tipos de análisis más grandes, más complejos, comparándolos con nuestra sociedad o qué sé yo. Pero la base de la etnografía es un método que se llama observación participante, ¿ya? Que van a vivir o se meten a vivir o en el campo, ya se meten en el campo donde recolectan información, pero son parte de ese campo, ya viven ahí y son parte de lo que están estudiando. Esa es la base de la etnografía. Entonces, estudia la construcción de significados en distintos grupos de personas o sociedades. Parte como base que no es tan fácil entender cómo piensan las personas y cómo las personas comprenden su realidad. Entonces, tienen que pasar mucho tiempo con las personas que están investigando, ¿ya? Entonces, estudian directamente personas y grupos por un periodo de tiempo. Y como les decía, o sea, la observación participante o la entrevista, pero generalmente la entrevista en profundidad, ya que es una entrevista que cada una de las entrevistas dura 2-3 horas, ya donde se habla en profundidad sobre las experiencias de la vida de las personas y cómo entienden su mundo, ¿ya? Y lo que les interesa es conocer su comportamiento social, cómo funcionan en la sociedad a la que pertenecen, ¿ya? Como les decía, si bien nació pensando como en ir a conocer culturas desconocidas, en la actualidad es un diseño, un método de investigación que se utiliza muchísimo, ¿ya? Para muchas cosas, ¿no? Sabe, por ejemplo, mi profesora de metodología cualitativa contaba que hizo no sé si era su tesis de doctorado, no sé, o de magíster, hizo observación participante en un café con piernas en Concepción, o quizás fuera de pregrado incluso. Ella fue a trabajar ahí como cajera y estuvo, no recuerdo cuál era su objeto de estudio, y de hecho ella grababa entrevistas y nos ponía los cassettes, o sea, a ese nivel antiguo. Y ella estuvo trabajando ahí, se hizo pasar, es como ser investigador encubierto, ¿ya? Recolectaba información, ella era la cajera y veía todo lo que pasaba, y así hizo su investigación, así recolectó los datos, ¿ya? Entonces, como les decía, es la descripción del modo de vida de un grupo de individuos. Eso aplica para las chicas que trabajaban en el café con piernas, y aplica para la tribu X que vive en la isla J, ¿ya? Entonces no solo reportan el objeto que se está estudiando, ya que puede ser un pueblo, una cultura, la sociedad, un grupo de personas, sino que constituyen la interpretación o la descripción sobre lo que el investigador vio y escuchó. Entonces, claro, yo intento interpretar el significado, cómo las personas entienden el mundo, pero siempre desde mi punto de vista. Entonces, aquí se les va a hacer más sencillo entender el ética y la reflexividad, ¿ya? Porque voy a vivir con las personas, pero yo puedo saber todo lo que me dicen, pero al final es mi interpretación de lo que ellos me dijeron. Y eso, así como la interpretación que yo hago, es la información que recolecto. ¿Ya? Ellos me lo dicen y yo lo interpreto, y así explico lo que descubrí en mi investigación, ¿ya? Entonces, ¿cuándo utilizo una etnografía? Cuando se pretende describir, entender y explicar un sistema social. Un sistema social suena como si fuera algo muy grande, pero puede ser, por ejemplo, un grupo de personas que
sí, enfoquémoslo un poco a dónde están ustedes. Por ejemplo, una asociación, los padres, ustedes trabajan en un centro de terapia, de rehabilitación, ¿ya? Y los padres de los niños hicieron un grupo y ustedes quieren investigar sobre qué entiende ese grupo, qué actividades hacen, cómo funciona ese grupo, ¿ya? Y pueden hacer entrevistas en profundidad, pueden hacer observación participante, ¿ya? Bueno, si ustedes trabajan ahí no podrían, pero por ejemplo, si podrían pedirle a alguien que haga observación participante y se haga parte del grupo, por ejemplo, para ver qué hacen y cómo funcionan, y cómo significan su mundo, y qué significa para ellos ser parte de ese grupo. ¿Qué características tiene? Como les había dicho, ¿ya? Es émico, o sea que intenta describir e interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los sujetos de estudio. Aquí yo no quiero crear una teoría, sino que a mí me importa cómo lo que yo estoy estudiando, las personas que estoy estudiando entienden el mundo. ¿Ya? Él o la investigadora debe permanecer insistentemente en el grupo o escenario objetivo, o sea, tiene que estar por bastante tiempo ahí, porque así se puede ganar la aceptación y confianza de sus miembros y va a poder comprender lo que está estudiando. Ya la cultura en el caso, porque la etnografía como es de la antropología, pero todo es cultura, así que en realidad es general. Ya, entonces para hacer etnografía es un proceso largo, ya se toma su tiempo, toma su tiempo hacer etnografía, ya, porque hay que estar un tiempo siendo parte de eso. Yo tengo otra profesora que tuve que también hizo metodología cualitativa, me contaba que hizo su tesis de doctorado haciendo una observación participante y estuvo trabajando como temporera, creo que una semana. Claro, permanecer insistentemente, yo no diría que una semana es permanecer insistentemente, pero estuvo trabajando una semana como temporera y de esa forma recolectó información, pero insistentemente no necesariamente se refiere al tiempo, se refiere, por ejemplo, ella vivió una semana completa con ellas, con las temporeras, porque vivían, dormían, comían todas en el mismo lugar, ¿ya? Y así hizo la investigación y recolectó la información para hacer su investigación, su tesis. ¿Ya? Por ejemplo, pueden trabajar en un hospital, ahí también permanecen insistentemente en el lugar, ¿cierto? Es holística y naturalista. Recoge los puntos de vista internos de los miembros del grupo y externos, los puntos de vista internos de los miembros del grupo y los externos, o sea, la interpretación del investigador. Es lo que yo les decía. En la investigación, cuando yo hago una entrevista, lo que me dicen las personas es su punto de vista interno, porque es lo que ellos dijeron, pero cuando yo tomo esa información y la codifico o hago algún análisis, es un punto de vista externo, porque es lo que yo interpreté de lo que ellos me dijeron. Es inductiva, o sea, se basa en la recolección de datos, en la exploración, para luego crear categorías conceptuales, regularidades y asociaciones que permiten establecer modelos, hipótesis y teorías. Es inductiva, parte de los datos hacia la teoría, ¿ya? Y sigue un modelo cíclico. Las etapas de la investigación se superponen y van cambiando de acuerdo a lo ocurrido en el campo. Dependiendo de lo que suceda, quizá, no sé, yo hago, por ejemplo, hago la observación participante, estoy 1 o 2 semanas en el lugar, después de eso hago entrevistas en profundidad, porque analicé los datos y hay cosas las que quiero profundizar. Pero me di cuenta que me falta información, entonces voy a volver a hacer entrevistas. O voy a volver a entrar al campo, ya a hacer observación participante. Y así. ¿Y qué hace un etnógrafo o un etnógrafa? ¿Ya? Debe reconocer los marcos de interpretación de su objeto de estudio, sobre cómo los sujetos clasifican el comportamiento y le otorgan sentido. O sea, lo que les decía, importa la manera en que las personas entienden su mundo. Debe elaborar descripciones coherentes con lo que piensan y dicen los sujetos estudiados, las que serán conclusiones interpretativas del o el investigador, no es el mundo de los sujetos ni cómo es para ellos. Ya, 2 cosas. Entonces, tengo que saber de qué manera ellos entienden su mundo, pero al mismo tiempo yo tengo que transformar eso e interpretarlo desde mi punto de vista, ¿ya? Desde el punto de vista del investigador como científico que estoy creando una teoría. Entonces esas 2 cosas, tengo lo mismo que les dije recién, de lo interno y lo externo, tengo que poder hacer las 2. Y para terminar con la etnografía, ¿cierto? Sí. Para terminar con la etnografía, cuando yo voy a hacer investigación etnográfica, hago algo que se llama trabajo de campo. Ya, si alguna vez hacen una etnografía, van a tener un cuaderno
o en su cuadernito, donde van a ir anotando todo, su cuaderno de campo. ¿Ya? La etnografía es el conjunto de actividades que se suele denominar como trabajo de campo. Ya eso lo dice Rosana Guber, que es una antropóloga. El trabajo de campo es cuando yo voy a recolectar la información. ¿Pero por qué se le dice trabajo de campo? Porque como la observación se parte de la base que va a ser observación participante, tienes que ir a vivir un lugar prácticamente, o a estar mucho tiempo en un lugar. Entonces, primero también este trabajo de campo debe ser flexible y tiene dos aspectos. El investigador o la investigadora parte de una ignorancia premeditada y se aproxima a la realidad que estudia para conocerla. Si bien cuando yo obviamente hago mi problema de investigación, yo sé más o menos algo de lo que estoy investigando, ¿cierto? Aunque sea muy general porque la metodología cualitativa es así, ¿cierto? Aún así yo tengo que hacer como que yo no sé eso cuando voy a hacer la investigación. Ya tengo que tener esto que dice acá, una ignorancia premeditada. Yo voy a un lugar, hago la investigación y digo así como, ya, pero voy a partir de la base que no sé nada. Porque yo necesito entender todo de nuevo. Yo necesito entender las cosas como ellos lo entienden, ¿ya? Después si yo lo voy a analizar con las teorías que yo ya tengo, que ya analicé o qué sé yo, eso lo veo después, pero en el momento, para poder tener recolectar la mayor cantidad de información que me sirva, yo tengo que hacer esto. Ya tengo que hacer como que no sé nada. Y tengo que entender todo partiendo como desde una hoja en blanco. Es muy difícil, yo diría que muy difícil de hacer, pero ese es como uno de los principales desafíos. Y lo otro es que el investigador quiere interpretar y describir una cultura. Ya como les decía, todo es cultura. Aunque hagan su investigación en un hospital, en un centro médico, igual eso es cultura, ¿ya? Para hacerla comprensible a quienes no pertenecen a ella. Debe traducir de manera no etnocéntrica las prácticas culturales desconocidas. Etnocéntrico es ver todo desde mi punto de vista. ¿Ya? Hacer juicios de valor sobre cómo yo entiendo el mundo y aplicar mi forma de ver el mundo a los demás. Eso es ser etnocéntrico, ¿ya? Entonces, bueno, tiene que ver con cultura, porque mi cultura es la medida de todas las cosas, entonces si las personas no hacen las cosas de la forma que él hace mi cultura, se juzga de mala manera. Eso es ser etnocéntrico. Entonces, la persona que hace una etnografía y va a hacer trabajo de campo, tiene que interpretar la cultura de la manera más objetiva posible. Ya sé que quizás les parezca extraño hablar de objetividad cuando lo que queremos es buscar la interpretación subjetiva de que hacen las personas de los fenómenos, ¿cierto? Pero es necesario que poder escribir las cosas como para que una persona que nunca es del lugar sienta que conoce el lugar o que conoce la cultura o la situación. No sé si alguno de ustedes les he comentado que cuando tienen que hacer un informe o lo que sea, siempre intenten hacerlo como si la persona que lo está leyendo no supiera nada. Eso, así se explica el trabajo de campo. ¿Ya? Y para terminar la clase voy a mostrar el mismo diagramita que les mostré sobre la etnografía. Jane Goodall, sí, ella Paula, ella misma. Etnografía. Ya. Se ve el cuadrito, ¿cierto? Asumo que sí. Ya, vamos a... Etnografía. Denme un segundo, que lo voy a buscar. Ya. ¿Qué hago en la etnografía? ¿Se ve? Sí se ve. Gracias, Paula. Ya. Entonces, planteamiento de problema. Siempre, ¿cierto? Siempre planteamos el problema primero. Después delimito el sistema social que voy a analizar. Grupo, comunidad, como les decía, puede ser un grupo de apoyo de padres, ¿cierto? Un grupo de personas que realizan una terapia. Marco frontera. No voy a ir más allá de ese grupo. Inversión inicial en el campo. ¿Qué era el campo? Era donde se recolecta la información, ¿cierto? Escenario donde actúa el sistema social. ¿Ya? No pensemos sistema social como la sociedad en general. Un sistema social también puede ser un grupo de personas. Entonces, voy a ver cómo funciona, qué tal, podría aquí recolectar la información, cuántas personas son, es como hacer un paneo de lo que hay por eso dice inversión inicial. Después verifico que el sistema social es adecuado de acuerdo con el planteamiento del problema, ¿cierto? Puede que en realidad yo quería trabajar con personas que están en rehabilitación de alcoholismo, pero encontré
personas que están en rehabilitación de droga y en realidad no calza tanto para lo que yo quiero, aunque también es rehabilitación por adicción, pero no calza. Entonces voy a seguir buscando hasta que encuentre otro. Después, contacto informante clave. ¿Qué es un informante clave? Es una persona que yo sé que me va a ayudar para poder hacer mi investigación, por eso es clave. Si no tengo ese contacto, no puedo hacer mi investigación, por ejemplo, o me va a costar mucho más, porque esa persona quizá es parte del grupo de personas que están haciendo tratamiento de alcoholismo y todos confían en esa persona. Entonces, si esa persona le pide a los demás que me dejen participar de los grupos o acepte hacer entrevistas, las demás personas lo van a hacer. Después, establecer sitio y lugar específico donde se iniciará el estudio, ya determinar a los participantes, que sería la muestra inicial, y otros tipos de datos adicionales a recabar. Ya quizás quiero saber otros datos sobre las personas, algún diagnóstico médico, ¿cierto? Después, recolecto y analizo datos de manera abierta, pero sobre aspectos generales de la cultura, del sistema social y contexto. Esto es lo de que hacer como que no sé nada, ¿ya? Todo es importante, porque después voy a juzgar si me sirve o no. Entonces, si voy a hacer observación participante, tengo un cuaderno de campo donde anoto todas las cosas que pasan. Hago observaciones generales, entrevistas abiertas con preguntas descriptivas, o sea, generales, recopilación amplia, bueno, de artefactos, en caso que estén haciéndolo en alguna cultura desconocida, análisis del ambiente físico y social, estudio de la historia del grupo comunidad. Después, integración de portafolio. Saben que ya me pasé el tiempo. La otra semana les termino de explicar la etnografía, ya, porque no quiero pasarme. Así que lo siento. Ya. Eso. Las personas que se habían quedado los minutos extra, gracias. La otra semana termino con lo que falta, ¿ya? Y voy a parar de grabar.